Yenaya es una madre soltera que hace todo lo posible por cuidar de su hija Aria. Una mañana se despierta con el sonido del despertador y la música alta de sus vecinos. Aria duerme al lado con audífonos para poder descansar. El pequeño departamento donde viven refleja lo difícil que es su situación. Apenas tienen lo necesario y el ventilador está roto. En la bañera, Aria le dice a Yenaya que ya puede bañarse sola, pero Yenaya insiste en ayudarla porque no quiere que vuelva a lastimarse. Entonces Aria le cuenta que su maestra y sus compañeros se burlaron de ella por no poder pagar los $40 del almuerzo escolar. Al salir rumbo a la escuela, Yenaya le da sus últimas monedas a Benny, un hombre sin hogar. Su casera, cansada de los retrasos en el pago del alquiler, le dice que ya pidió el desalojo. Yenaya le promete que hoy le pagarán y que en su descanso le llevará el dinero, pero la casera le advierte que si no lo hace, sacará sus cosas. Cuando Yenaya le pide que pida a los vecinos que bajen la música para que su hija pueda dormir, la casera se niega porque ellos sí pagan. Al dejar a Aria en la escuela, Yenaya le promete que hoy le dará el dinero del almuerzo, pero su día apenas empieza a complicarse. En el supermercado donde trabaja de cajera, los clientes la tratan mal y uno incluso le avienta un frasco de vidrio. Su jefe, Richard, en vez de apoyarla, la regaña y le ordena limpiar. Bonnie, su compañera, se preocupa y le ofrece dinero para la medicina de Aria, pero Yenaya lo rechaza. Le dice que el doctor aseguró que Aria mejorará al crecer y que entonces podrá retomar sus estudios de enfermería. Solo necesita aguantar un poco más. Cuando Bonnie se va, Yenaya recibe una llamada de la escuela de Aria. Le piden que vaya de inmediato. Yenaya le suplica a Richard que la deje salir. Él, de mala gana, le da solo 30 minutos y se burla cuando ella le pide su cheque. En un intento desesperado por conseguir dinero para el almuerzo y volver a tiempo al trabajo, Yenaya trata de retirar sus últimos $47, pero el banco rechaza la transacción porque debe mantener un saldo mínimo. Nicole, la gerente, le explica esto y le pide que haga fila cuando intenta explicar su situación. Yenaya corre a la escuela y al llegar recibe una noticia devastadora. La maestra llamó a los servicios familiares porque cree que Aria sufre negligencia y están por llevársela. Yenaya intenta explicar que su hija tiene convulsiones y necesita su medicina. Aria, asustada, quiere ir con su mamá, pero no se lo permiten. La trabajadora social dice que la maestra y la directora aseguran que Aria suele llegar con hambre y a veces sucia. Yenaya les dice que trabaja en 2 lugares para que no les falte comida y que Aria, por su condición, come lo que el doctor indica. Aclara que a veces no tiene gas y por eso no hay agua caliente, pero igual la baña. Pide que le crean, pero igual se llevan a Aria dejándola destrozada. Poco se habla de esa maternidad que se vive en soledad, sin manos que ayuden, en la que todo depende de una sola persona que termina siendo el muro que lo aguanta todo y al mismo tiempo la cuerda que está a punto de romperse. Porque sin el apoyo real, ni del Estado, ni de la comunidad, ni de la familia, ni de la escuela, todo el peso acaba cayendo sobre sus hombros. Esa es Yenaya, y hay muchas Yenayas, madres que cargan solas con lo que se ve: trabajar, dar de comer, cuidar, limpiar, resolver lo urgente, pero también con el peso más aplastante que nadie ve: la carga mental. Esa lista interminable de cosas que dan vueltas en la cabeza y que nunca se apagan: la preocupación por el dinero que no alcanza, el temor de que algo le pase a los hijos, la angustia de no tener a quién acudir cuando todo se derrumba, el rechazo y el juicio social, el miedo constante a fallar. Es un estrés que no da tregua, ni en la noche, ni los domingos, ni en vacaciones, que agota el cuerpo y mina la mente, la esperanza y las ganas, hasta que un día simplemente una explota. Nadie debería vivir la maternidad así, abandonada a su suerte. Nadie debería cargar el mundo entero sobre sus hombros sola. Nadie que lo da todo y se esfuerza una y otra vez debería chocar siempre con una nueva pared. Y si eso pasa, es porque el sistema es el que está fallando. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Desesperada, Yenaya corre a su trabajo con la esperanza de recibir su cheque y poder recuperar a su hija. En el camino, roza sin querer otro coche. El dueño, que resulta ser policía, la enfrenta de forma agresiva y choca su auto a propósito. Llega una oficial que intenta calmar la situación y ordena al hombre que se retire. Pero antes de irse, él amenaza a Yenaya diciendo que si la vuelve a ver, encontrará una forma legal de eliminarla. La oficial le pide su licencia, pero está vencida. A pesar de sus explicaciones, le pone una multa y le decomisa el coche. Yenaya llega al trabajo 2 horas tarde y su jefe Richard la despide de inmediato. Aunque le suplica, él no cede. Cuando pide su cheque para pagar el alquiler y la comida de Aria, Richard le dice que se lo enviará por correo y la echa. Cuando Yenaya regresa a casa, encuentra todas sus cosas tiradas bajo la lluvia. Desesperada, solo recoge la mochila de su hija con su experimento y medicinas. Decide regresar a la oficina de Richard para exigir su
cheque, pero el gerente, molesto, le dice que se lo enviará por correo. En ese momento, 2 hombres armados entran a robar. Los asaltantes quieren meter el dinero en la mochila de Arya, pero Jenaya se niega, forcejea, le quita el arma a uno y le dispara. El otro huye. En lugar de reconocer su valentía, Richard la acusa de planear el robo y llama a la policía. Presa del pánico, Jenaya le dispara y lo elimina. Aturdida, toma su cheque y corre al banco frente a la tienda buscando cobrarlo antes de que cierren. Nicole, la gerente, la deja entrar. El título original de la película nos lo dice todo. Straw. En inglés se usa en la expresión the lost straw, que sería como decir la gota que derramó el vaso. Ese último peso que, sumado a tantos otros, hace que ya no se pueda más, que termina por romper lo que venía aguantando demasiado. Esa es la idea que atraviesa toda la película. El momento en que alguien, después de soportar demasiado durante demasiado tiempo, finalmente se quiebra. Y ese punto no llega por un solo día, ni por un solo hecho, sino por la suma de todo lo que vino antes. Es un proceso lento. Es cada microagresión, cada indiferencia, cada injusticia y cada rechazo que se acumula. Es la casera que no escucha, el banco que aplica las reglas más duras justo al que menos puede, la policía que en lugar de proteger amenaza, el trabajo que en vez de respaldar humilla. La última gota que rompe todo no es una sola, es el cúmulo de años de cansancio, de no ser vista ni escuchada, de como la propia Jenaya lo sugiere, sentir que no le importa a nadie. Y no, Jenaya no es frágil ni débil por quebrarse, todo lo contrario, es alguien que día tras día había mostrado una fuerza que pocos tienen, pero el cuerpo, la mente y el corazón tienen un límite. Mientras tanto, la detective Raymond llega al supermercado, revisa las cámaras y entrevista a Bonnie, quien le dice que Jenaya es una buena persona y madre, que jamás organizaría un robo. Bonnie le explica que Jenaya está pasando por momentos difíciles y solo cuenta con ella. Luego van al edificio donde vivía Jenaya y descubren que fue desalojada, que su hija estaba enferma y necesitaba medicinas. Benny cuenta que aunque Jenaya tenía problemas económicos, siempre le daba algunas monedas y la describe como una buena mujer. Todo esto conmueve a Raymond y le trae recuerdos. En el banco, Jenaya es atendida por Tessa, quien le pide una identificación válida para hacer la transacción. Jenaya se da cuenta de que no trae ninguna y, angustiada, le ruega a Tessa que la ayude porque ya la había atendido antes. Explica lo grave de la situación, pero Tessa le dice que no puede saltarse las reglas del banco. Desesperada, Jenaya muestra discretamente el arma que le quitó al ladrón. No amenaza, pero el gesto hace que todo se complique y sin querer parece un asalto. Tessa activa el botón de pánico y Nicole, la gerente, recibe la alerta. Al describir a la sospechosa, la policía se da cuenta de que es Jenaya. Además, el experimento de ciencias de Arya que lleva en la mochila parpadea y Nicole cree que es una bomba, así que avisa a las autoridades. Uno de los aspectos más duros de esta historia es cómo muestra el rostro frío de las instituciones que en teoría existen para servir y ayudar, pero que en la práctica tantas veces se convierten en un obstáculo para quienes más las necesitan. Y no porque la gente que trabaja ahí sean necesariamente crueles, aunque a veces lo sean, sino porque el sistema está construido de tal forma que las reglas terminan pesando más que las vidas que deberían proteger. Es sumamente violento que un protocolo, una norma o un trámite valgan más que el sufrimiento de una persona. Y en la película vemos precisamente una burocracia que no escucha, no mira y no entiende, y tal vez ni quiere entender el contexto ni la humanidad de quien pida ayuda. Todo está hecho para que el procedimiento se cumpla, aunque eso signifique dejar en la calle a alguien que se esfuerza y trabaja, o arrebatarle un hijo a una madre que hace lo posible por salir adelante. Lo que más coraje da es que esa deshumanización se esconde detrás de la formalidad. Se dice que esto es lo que se debe hacer o estas son las reglas y así se justifica la indiferencia. Se olvida que detrás de cada regla hay alguien que la sufre. Y cuando las instituciones dejan de ver a las personas, dejan de cumplir el propósito para el que fueron creadas. Ya no protegen, sino que aplastan. Y el peligro es que terminemos acostumbrándonos. Quizá ya lo hicimos, que veamos normal que un banco no flexibilice, que una escuela desconfíe antes de entender, que un sistema judicial o de salud no sirva al que más lo necesita. La deshumanización empieza cuando olvidamos que las normas deberían estar al servicio de las personas y no al revés. Y tal vez lo que más nos urge es mirarnos como sociedad y preguntarnos si no hemos convertido nuestras instituciones en máquinas sin alma que solo saben seguir un proceso, aunque en el camino destruyan a quienes se suponía que debían cuidar. Porque mientras no pongamos a las personas en el centro, estas tragedias van a seguir ocurriendo y seguirán pareciendo inevitables cuando en realidad son el resultado de decisiones que sí podemos cambiar si empezamos a mirar al otro con un poco más de humanidad. La policía llega y rodea el banco. Adentro, Tessa empieza a sacar dinero, pero Jenaya no quiere robar. Solo quiere cambiar su cheque de $521. Todos están muy nerviosos. En la televisión del banco aparece un reporte diciendo que Jenaya asaltó el banco y que la policía la espera afuera. Los presentes ven el reportaje. Nicole, las 2 empleadas y 3 clientes. El jefe de la policía, Wilson, llama al banco para hablar con Jenaya, pero ella
Jenaya cuelga. Raymond cree que será mejor que hable una mujer, pensando que Jenaya se sentirá más cómoda. Sospecha que Jenaya fue incriminada y vuelve a intentar contactarla. Raymond logra hablar con ella y Jenaya le dice que no asaltó el banco, solo quiere el dinero para su hija. Raymond le ofrece ayuda si sale, pero Jenaya no le cree y dice que siempre ha tenido que arreglárselas sola. Luego Raymond le pide que deje salir a los rehenes para que nadie salga herido. Jenaya, frustrada, explica que no quiere hacer daño a nadie y cuelga el teléfono. Justo cuando parece que la situación se calma, Jenaya ve en las noticias imágenes en vivo del banco y para su horror reconoce al policía que antes chocó su auto y la amenazó. Ahora es parte del equipo afuera. Jenaya pierde la calma, convencida de que si se rinde no la tratarán bien ni estará a salvo. Mientras tanto, Raya, la otra empleada del banco, coloca su celular y transmite en vivo desde adentro. Una ren pide una silla y Jenaya se la da. Jenaya se disculpa con los rehenes por todo lo que pasa y discute con una pareja de ellos que logra escapar sin que ella haga nada. Les dice a los que quedan, Raya, Tessa, Nicole y la anciana, que no puede dejar que ese policía la elimine porque ¿quién cuidaría a su hija? Les pide tiempo para pensar. Raymond vuelve a llamar a Jenaya. Sin que ella lo sepa, la llamada se transmite en vivo. Jenaya le dice que no entiende por qué hay tantos policías si no fue a robar el banco. Solo quiere cobrar su cheque. Nunca ha robado nada y ni siquiera sabía que tenía un arma. No quería esto, pero tiene miedo de salir y que le disparen. Cuenta que el policía le dijo que si la veía de nuevo, la eliminaría. Raymond le promete que nadie la lastimará y le pide que salga para acabar con esto. Pero Jenaya insiste en que no puede salir así. Explica que el cheque era para la medicina de su hija, que su jefe no le pagó y la incriminó y que la desalojaron. Dice que trabaja mucho, tiene 2 empleos y aún así no le alcanza, que es muy duro y que siente que a nadie le importa, que nadie las ve. Raymond, conmovida, le dice que sí le importa, que la ve y la escucha. Le cuenta que fue criada por una madre sola y que ella misma es madre sola, que sabe lo que es que todo dependa de ti. Recuerda cuando la desalojaron de niña y cómo le dijo a su madre que todo estaría bien. Le promete a Jenaya que todo saldrá bien y le pide que salga. Pero Jenaya cuelga, insistiendo en que no lo hará hasta que quiten al policía. El jefe Wilson ordena averiguar quién es ese policía del que habla Jenaya. Dentro del banco todos quedan conmovidos por lo que contó Jenaya, excepto Tessa, que cree que ahora la ven como una mártir. La anciana le dice que no conoce a nadie que escuche eso y no sienta nada. No dice que esté bien lo que hizo, pero espera que todo termine bien para ella. En la oficina de Nicole, Jenaya ve las fotos de su bonita familia. Sabe que irá a la cárcel por todo esto. Nicole le dice que sí, pero que saldrá algún día y su hija la esperará. Jenaya no quiere dejar a su hija en adopción temporal ni con su hermana o su madre porque las considera inestables. Afuera, después de la transmisión en vivo de la historia de Jenaya, una multitud se reúne a protestar a su favor. Pero todo se complica cuando llega el FBI que quiere tomar el control. Jenaya recuerda cuando conoció a Nicole. Ella la convenció de abrir una cuenta diciéndole no dejes que te quiten dinero. Gracias a eso la abrió. Le pregunta por qué le importa tanto. Nicole cuenta que antes trabajaba en un barrio rico donde daban créditos y préstamos sin problema y pidió ser trasladada aquí para ayudar a mujeres afroamericanas, pero hay demasiada burocracia y trabas que no las dejan avanzar. Luego el calor se siente porque apagaron el aire. Jenaya dice que está acostumbrada. En su casa no tiene aire. La anciana recuerda que nació en 1943 y creció sin baño ni aire. Dice que tienen suerte, incluso Jenaya, porque siempre hay alguien peor. Jenaya responde que lo sabe y que por eso trata de ser agradecida. La anciana le dice que rendirse y salir sería un acto de gratitud. Jenaya dice que no quiso hacer esto. Cuenta que en el hospital algo dentro de ella se rompió. Desde entonces se siente como flotando. Relata que su hija nació prematura y que el doctor quiso que abortara porque no tenía seguro. La anciana le dice que le cree. La gente no sabe lo caro que es ser pobre. Tiene un punto. Ser pobre, irónicamente, suele ser más caro. Y no porque las cosas cuesten más en sí mismas, sino porque cuando se tiene poco, todo pesa más. Lo que para otros es un gasto menor, para quien viva el día puede ser el golpe que desbalancea todo. Pero el verdadero costo de la pobreza no está solo en el dinero. Está en el tiempo que se pierde resolviendo lo que otros resuelven fácil. Está en el cuerpo que se gasta durmiendo poco y trabajando el doble por lo mínimo. En la salud que se deteriora porque no hay acceso a un buen médico a tiempo. En el cansancio de vivir siempre al filo, con miedo al desalojo, al despido, a enfermarse, a que el día siguiente sea aún peor. Ese estrés que se acumula termina por enfermar el cuerpo y la mente. Muchos estudios sobre pobreza estructural y trauma hablan precisamente de cómo la falta de recursos mete a la gente en un estado de estrés permanente que termina enfermando. La mente y el cuerpo viven en un modo de supervivencia donde cada día es una emergencia, donde ya no hay espacio para planear, para soñar, para confiar en el futuro, porque toda la energía se va en algo mucho más urgente: sobrevivir hoy. Jenaya dice que no tiene a nadie, pero Nicole le dice que la tiene a ella. Jenaya le pide que cuide a su hija mientras está presa y Nicole acepta.
De pronto, la anciana se siente mal porque es diabética y Nicole la saca para que la atiendan. Raymond no quiere dejarla volver, pero Nicole le dice que no va a abandonar a sus compañeras y regresa. Luego, el aparato del experimento de Aria empieza a pitar. Nicole, Tessa y Raya piensan que es una bomba y que va a explotar, pero Jenaya lo apaga y les dice que era el proyecto de ciencias de su hija. Jenaya le pide a Nicole que avise que no es una bomba, pero Nicole le dice que es mejor no hacerlo, porque eso podría ser lo único que mantiene a la policía fuera del banco. Hay otro tema del que vale la pena hablar: la sororidad. En medio de una historia cargada de tragedia e impotencia, podemos encontrar un destello de luz en la sororidad que mostraron algunas mujeres. Y no hablo de esa idea vacía que tantas veces se repite como consigna, pero que en la práctica rara vez se ve. Hablo de la sororidad real que se demuestra en actos que marcan la diferencia cuando más se necesita. Nicole, Bonnie, la detective Raymond e incluso la anciana representan a esas mujeres que desde sus propios lugares eligen mirar, escuchar y no sumarse al coro de la indiferencia y la crueldad. Lo que hizo cada una de ellas, se los aseguro, no es poca cosa. Cuando alguien lleva demasiado tiempo cargando sola, el simple hecho de que otra persona se detenga a verla puede ser el primer respiro en muchísimo tiempo. La primera validación de su sufrimiento, el primer no estás sola que se dice no con palabras, sino con hechos. En especial Nicole y Raymond, que desde instituciones que tantas veces fallan, eligieron romper el ciclo donde las normas pesan más que las personas y donde lo fácil es juzgar y apartarse. Ellas hicieron lo difícil, acercarse e intentar entender antes que condenar. Incluso en los lugares más fríos y deshumanizados hay espacio para el encuentro humano. Ser visto y ser escuchado no lo soluciona todo, de acuerdo, pero da fuerza para creer, aunque sea un poco, que todavía queda algo bueno en el mundo, que vale la pena dar un paso más. Y lo más bonito de esta sororidad es que no vino de un lugar perfecto, sino de mujeres reales, con sus propias batallas, que aún así eligieron en lo que podían estar, escuchar y acercarse. Y quizá eso es justo lo que hace falta, estar y mirar de verdad. Y eso sí, lo podemos hacer todos. Tessa va al baño y manda un mensaje por la ventanilla explicando que no es una bomba y que Jenaya solo tiene un arma. Con la llegada del FBI todo se complica. Se nota que están dispuestos a usar fuerza letal. Raymond actúa rápido, identifica al oficial que acosó a Jenaya, lo enfrenta y lo retira. Luego llama a Jenaya y le muestra una foto para probarle que el oficial ya no está, asegurándole que nadie le hará daño. Jenaya, lista para rendirse, deja ir a Raya y Tessa. También le pide a Nicole que se vaya, pero ella dice que lo harán juntas. Jenaya se sorprende, nunca nadie la había acompañado así. Le pregunta si la visitará cuando esté presa y Nicole le dice que sí, junto con Aria. Entonces todo cambia. El FBI reactiva su teléfono y recibe una llamada de su madre, quien le da la noticia devastadora. Aria murió el día anterior tras una convulsión. Todo lo que Jenaya creyó vivir ese día con su hija fue una alucinación. El dolor de la realidad era tan grande que la mente de Jenaya, en un último intento por no quebrarse, hizo lo único que pudo para protegerla: negar lo que no podía soportar y desconectarla de ese presente imposible. Se disoció. Su mente levantó un mundo paralelo donde lo insoportable no existe, donde todavía podía aferrarse a algo, aunque fuera una ilusión. Destrozada, Jenaya entra en crisis. En su mente imagina al FBI irrumpiendo y disparándole al corazón. Pero eso no pasa. Nicole la calma, le toma la mano y caminan juntas fuera del banco. Raymond se acerca con calma y la arresta sin problemas. Antes de subir al coche de la policía, Jenaya le agradece a Nicole. Este análisis no puede quedarse en el drama individual. Como sugería al principio, la historia de Jenaya es la historia de un sistema, de muchas Jenayas. Su pobreza, como la de tantas otras personas en el mundo real, no es un fallo individual. Es el resultado de un sistema que falla en garantizar lo mínimo para que una vida sea digna. Algo está profundamente mal cuando alguien con 2 trabajos no puede pagar una vivienda, alimentar bien a su hija o comprarle las medicinas que necesita. Y no, a Jenaya no le hizo falta esforzarse más. La pobreza no se resuelve solo con esfuerzo, por favor. Hay gente que lo da todo, que se deja la piel día tras día y aún así no alcanza. Porque el problema no es cuántos se esfuerzan, sino que las condiciones están dadas para que la mayoría de las veces ese esfuerzo no baste. Y lo más injusto es cómo, cuando el esfuerzo no trae ese resultado prometido, la culpa recae en quien ya está cargando de más. Es que no te levantaste a las 4, tenías que levantarte a las 3. Es que con 2 trabajos no basta, ¿por qué no consigues un tercero? Siempre el dedo apunta al individuo, nunca al sistema. Si la escalera social no funciona para la mayoría de la gente que sí se esfuerza y trabaja, entonces el fallo no está en la gente, sino en un sistema donde el esfuerzo no se traduce en una vida
vida digna. El sistema falla porque está construido para proteger privilegios, no para cuidar a quienes más lo necesitan. Porque las redes de apoyo que deberían estar ahí, salud, vivienda, educación, trabajo digno, justicia, seguridad, no funcionan igual para todos. Están llenas de huecos por las que se cuelan y se pierden personas como Yenaya. Falla porque lo que debería ser un derecho se vuelve un obstáculo. Porque la salud depende de si puedes pagar un seguro. Porque un techo estable depende de si lograste juntar el adelanto o si no caíste un mes en retraso. Porque el trabajo que deberías poder sostener se convierte en otro lugar donde te explotan y te desechan cuando ya no sirves para producir. Falla porque nos ha hecho creer que todo se arregla con esfuerzo, como si todos empezáramos en el mismo punto. Falla porque está llena de burocracias que olvidaron el motivo por el que existen las personas, porque se rinde más culto al trámite que a la persona que lo atraviesa. Y lo peor, falla porque nos hace creer que todo eso es normal, que vivir al límite, criar en soledad, pelear todos los días por lo mínimo es cosa de carácter y de echarle ganas. Yenaya no estaba donde estaba porque no se esforzó lo suficiente, sino porque el mundo en el que vivía estaba armado para que alguien como ella siempre estuviera al borde del abismo. Nadie debería dejarse la vida entera solo para mantenerse a flote. No debería ser normal que quien lo da todo termine igual de ahogado que al principio. El verdadero fracaso es el de un sistema que exige el doble a quien menos tiene y que aún así no le da lo que merece. Y quizá lo primero que nos toca es dejar de fingir que esto es normal, porque no lo es y no debería serlo.